Hola chicos, a partir de esta semana y hasta fin de año vamos a estudiar historia. Los contenidos que vamos a aprender es acerca de cómo se pobló nuestro continente, quiénes fueron sus primeros habitantes y las civilizaciones precolombinas, es decir, esos imperios que ya existían antes de la llegada de Cristóbal Colón a nuestras tierras. Antes de empezar con la lectura comprensiva de las páginas 78 y 79, quisiera contarles un poquito cómo se pobló nuestro continente. Cuando Cristóbal Colón llegó a América desde Europa en el año 1492, descubrió un nuevo mundo para los europeos, quienes lo desconocían hasta entonces. Sin embargo, todo el continente ya estaba habitado por millones de seres humanos que habían llegado al territorio varios miles de años antes. Es difícil determinar en qué momento los grupos humanos llegaron a América y qué recorrido siguieron. La mayoría de los científicos y de los historiadores considera que el poblamiento de América se produjo hace unos 20.000 a 30.000 años antes. ¿Cómo llegaron estos grupos humanos a nuestro continente? Quiero que observen, pongan la mirada en el planiferio, en el mapa del mundo que tienen en la página 79. Vamos a recordar, acá tenemos el continente americano. Nosotros estamos acá. Esto es Asia y esto es Oceanía. En aquel tiempo, nuestro planeta estaba pasando por una época de clima extremadamente frío, llamada glaciación, o bien, como ustedes lo conocen, como la era del hielo, como la película. Bueno, la era de hielo existió. El nivel de los océanos había bajado y el extremo oeste de América, este es el extremo oeste de América, y el extremo este de Asia, quedaron unidos por una franja de tierra. Esta pequeña franja que ven acá es un estrecho. Un estrecho es como un camino angosto. Pero como en esa época el nivel de los océanos había bajado, pudieron pasar por este estrecho, como si fuera un puente. Pasaron los primeros hombres y mujeres que poblaron lo que luego se llamó América. Estos grupos, chicos, fueron los antepasados de nuestros indígenas o pueblos americanos. Estos pueblos se trasladaron de dos formas: a pie, desde Asia. También se cree que desde Oceanía cruzaron en balsas, atravesando todo el Océano Pacífico hasta llegar a América. Los grupos que pisaron por primera vez nuestro continente eran nómades. ¿Qué quiere decir nómades? Vivían mudándose continuamente de un lugar al otro. Eran pueblos cazadores porque seguían el rastro de los animales que vivían en manadas, como los bisontes, los búfalos, los mamuts, como ven acá en el dibujo que tienen. Iban detrás del rastro de estos animales de los cuales cazaban para alimentarse, para fabricar sus viviendas y para abrigarse. Algunos de estos pueblos completaban su alimentación con frutas, raíces, semillas de plantas silvestres que recogían. Eran pueblos recolectores también. Cuando los animales migraban, es decir, cuando los animales se iban de un lugar al otro y los frutos escaseaban, estos grupos debían mudarse. Por eso armaban viviendas muy fáciles de desmontar y de transportar. Por lo general eran chozas realizadas con un armazón de palos o de los mismos huesos de los animales que cazaban, cubiertos por cueros o pieles de estos mismos animales. Con el paso del tiempo y el reconocimiento cada vez mayor de las regiones donde vivían, estos grupos aprendieron a cultivar la tierra. Sembraban semillas y luego cosechaban las plantas que les servirían de alimento.
Así fue como se formaron los primeros agricultores de América, que se cree que más o menos aparecieron hace por lo menos 5.200 años. Este dato es importante para que vean que este movimiento humano no se hizo de un año para el otro, esto llevó miles de años. Si según los historiadores, los científicos creen que los primeros grupos humanos llegaron hace 20.000 o 30.000 años atrás y que recién hace 5.200 años aparecieron los primeros agricultores, esto es para que vean, para que saquen conclusión de los años que llevó en poblarse el continente y cómo pasaron de ser cazadores, recolectores, a ser agricultores, aprender las técnicas de cultivo. Pasaron de por medio miles y miles de años. Es más, esto es un dato curioso, muchas de las plantas americanas son hoy un alimento básico en el mundo entero, como el maíz, la papa, el chocolate, el tomate, fueron los primeros cultivos de estos pueblos, chicos, y hoy sirve de alimento en todo el mundo. Tuvieron grandes habilidades para cultivar plantas que les permitió a estos pueblos no tener que depender tanto de la caza. Y así fue como se volvieron sedentarios. ¿Qué quiere decir sedentarios? Que se establecieron en forma permanente en un mismo lugar. Para ello tuvieron que construir viviendas más fuertes, firmes, grandes, con troncos resistentes y techos que hacían generalmente con paja. En estas construcciones llegaron a vivir hasta 30 personas aproximadamente. Muy bien, ahora que más o menos los hice entrar en tema, en clima, vamos a realizar la lectura. Les pido que sigan con sus ojos el libro. Hace mucho, en una época muy fría. Hace alrededor de 30.000 años, no había ciudades en nuestro continente, América. Es más, ni siquiera vivían personas, tan solo animales, algunos enormes y extraños que hoy ya no existen. Además, el clima de la Tierra era más frío que en la actualidad, así que el agua de varios ríos y mares estaba congelada. Por eso a esta época se la conoce como era de hielo o glaciación. Como había tanto hielo, el nivel de los océanos había bajado y así muchas tierras que hoy están sumergidas quedaron descubiertas, como en el caso del estrecho de Bering. Eso fue lo que sucedió en el estrecho de Bering, que en la actualidad separa los continentes de América y Asia, como podés ver en el mapa de la página siguiente. Antes, en la época de la glaciación, esto era tierra, porque el nivel de los océanos había bajado. Ahora, todo esto está cubierto por mar, por océano, y separa los dos continentes. El estrecho de Bering separa América de Asia. Seguimos con la lectura. Ello permitió que, durante la era de hielo, por allí ingresaran a América manadas de animales. Tras ellas llegaron los primeros seres humanos, porque iban detrás de estas manadas de animales de las cuales se alimentaban. Eran grupos de cazadores que, durante muchas generaciones, fueron expandiéndose hacia el interior y hacia el sur de nuestro continente. Podemos ver cómo se fueron expandiendo desde el norte hacia el sur de nuestro continente. Y esto, como les dije, llevó miles de años. De todos modos, es posible que estos antepasados hayan poblado América también desde otras regiones. En el mapa de la página siguiente se ve que algunos grupos pudieron haber llegado desde Oceanía a distintos lugares de América del Sur, navegando en pequeñas balsas por el Océano Pacífico. Acá podemos ver, también se cree que pudieron haber partido desde Oceanía en balsas, cruzar todo el Océano Pacífico y llegar a América del Sur. Grupos cazadores recolectores en América.
Los primeros pobladores de América fueron cazadores-recolectores. Esto significa que tomaban los alimentos disponibles en la naturaleza. Por ejemplo, recolectaban frutas, raíces, hongos o huevos de aves. Si estaban cerca de los ríos o mares, pescaban. Y si encontraban animales, los cazaban. ¿De qué forma? Con armas que fabricaban usando huesos, palos y piedras. Además, se valían de su ingenio para tenderles trampas a sus presas. Del animal cazado obtenían la carne, los huesos con los que fabricaban sus armas para cazar, con los que fabricaban sus viviendas, y también podían usar su piel para abrigarse en invierno. A la forma de alimentarse de los cazadores-recolectores se la conoce como destructiva, porque agota los recursos de un lugar, pero no produce nuevos. Por lo tanto, estos pueblos nunca vivían mucho tiempo en un mismo sitio, porque tenían que moverse continuamente para buscar fuentes de comida. Es decir, cuando llegaban a una región y se agotaba los alimentos, los animales tenían que ir a otro lugar. Por eso no construían casas para vivir, sino que armaban carpas fáciles de transportar o se refugiaban en cuevas. Este estilo de vida, en el que las personas no se quedan en un mismo lugar de manera fija, se denomina nómade. Hace alrededor de 12.000 años, el clima de la Tierra dejó de ser tan frío y debido al cambio climático, muchos de los grandes animales que cazaban estos primeros habitantes no pudieron sobrevivir. Al mismo tiempo, se desarrollaron nuevas plantas y arbustos. Nuestros antepasados debieron entonces recurrir a la caza de animales más pequeños o buscar nuevas formas de alimentarse, como vas a conocer en la página siguiente. Pero no la vamos a leer hoy. Es decir, estas nuevas formas de alimentarse tienen que ver con la agricultura. Bueno, chicos, espero que hayan comprendido lo que les expliqué, lo que les leí, para poder trabajar en nuestra clase de Ciencias Sociales este día jueves y poder compartir entre todos estas páginas y ver qué es lo que entendieron. Voy a hacerles preguntas y espero que puedan responder y demostrar que comprendieron lo que les expliqué. Será hasta el jueves. Les mando un beso enorme.